Bueno, shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio, a nuestra lectura de la parashá de la semana. Estamos en la parashá número 31 y el título o el nombre que lleva esta parashá es Emor, que se traduce. Dile, Bueno, shalom, shalom, Manuela, ¿cómo estás? shalom, shalom, aquí siempre con mi mamá, aquí en el estudio de la parasha, yo aquí leyendo. Shalom. Vamos entonces a mirar. Tenemos entonces que está en Baikra, por si alguna persona está muy nuevecita y dice Baikra, ¿qué es Baikra? Baikra es la palabra y llamó, por si alguien no sabe. Entonces el libro de Baikra corresponde en español al libro de, Levíticos. y vamos a leer entonces, vamos a estar leyendo, o la parashá de esta semana está en el capítulo 21, verso 1 hasta el capítulo 24 verso 23. Ahí tenemos la Haftará, también para las personas que están muy nuevas y dicen que es Haftará. Ahí ustedes encuentran que es Haftará. Y ahí tenemos entonces que leemos el profeta Ezequiel y Ezequiel. Y el Brit Hadasha, Brit Hadasha es el nuevo pacto o pacto renovado, Nuevo Testamento. Y esta parasha se lee en conjunto con estos textos para que den como un mayor conocimiento, una amplitud de lo que se está hablando. Ahí está entonces en Mateo y en Gálatas. Bueno, bendito el Eterno, sigamos. Justo esta Parashá 31 se lee en conexión cuando tiene conexión con las fiestas, que justo estamos en medio de ella, estamos en este momento en medio entre Pesaj y vamos ¿para cuál Moed vamos? Shavuot. Shavuot. Y cuando estamos así en medio de las fiestas, entonces esta parashá 31 de Mor se lee, se hace con la lectura de la parashá 41, que es la parashá Pinjas, que está en Bamidbar o en el desierto, que en español lo tenemos como el libro de Números, en el capítulo 25, verso 10 en adelante hasta el capítulo 31. Sigamos. Vamos entonces a hacer esta braja por la Torah para empezar nuestra lectura. Baruata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanuel torato. Baruata Adonai noten ha-Torah. Baruch atah Adonai. En Ah, español. bendito eres tú, Jehová, Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, Hei, dador de la Kadosh Torah. Amén, amén. Baruch Hashem. Vamos entonces a leer del Brit Hadasha, vamos a leer Galint, que sería Gálatas, capítulo 3 o Perec 3, Pasuk o Pasukim 26 al 29, o sea, capítulo 3 y versos 26 al 29. Puesto que ya somos hijos de Elohim por medio de la emunaj en el Mashiach Yeshua, porque todos los que hemos sido sumergidos en Tevilah en el Mashiach, hemos sido vestidos del Mashiach. Efesios 6:11. Ya no hay Yehudí, ni arameo, no hay ni esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno, Kol Yisrael Ejad, en el Mashiach Yeshua. Y ya que ustedes pertenecen al Mashiach, ciertamente son simiente, semen, de Abraham y herederos según la promesa. Veamos entonces el título de la parasha. La parashá está, ustedes lo pueden notar acá, es la palabra emor. Emor se escribe de esta manera en hebreo y en hebreo se lee de derecha a izquierda. Cuando nosotros vamos al Strong hebreo, vemos que esta palabra emor aparece con el número 599 y viene de la palabra amar, la palabra 559 y viene de la palabra amar, que es afirmar. Esta palabra amor es bien importante para nosotros en lo que es el estudio de esta parasha, porque esta palabra amor está no se utiliza en hebreo tiempos verbales, sino modos verbales, está en un modo verbal que es importante, está de una manera que es imperativa, está en segunda persona masculino singular, y esto nos da un detalle muy importante.
cuando nosotros vemos que la palabra que se está utilizando no es amar, sino que se está utilizando es emor. Lo que está diciendo allí es que esto que le está diciendo el Eterno o lo que el Eterno le va a decir a Moshe está en grado de orden. Es es un imperativo en segunda persona, masculino singular. Es decir, no hay duda de que el Eterno le estaba dando una orden, no era una recomendación, no, sino una orden. ¿A quién? Justo a la persona con la que estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando con el Eterno? Con Moshe. Moshe es un hombre y por eso está en segunda persona masculino singular. Es decir, que determina exactamente con quién el Eterno está hablando, no deja ningún lugar a dudas. Y cuando nosotros miramos esto, aquí hay algo bien importante y es el Eterno está hablando a un hombre, esta segunda persona masculino. Por aquellos de que dicen de que de pronto si se es hombre, si es mujer, no, el Eterno es claro con eso. El Eterno tiene palabras específicas cuando se refiere a una mujer y palabras específicas cuando se refiere a un hombre. Aquí no da lugar a dudas de que de pronto si Moshe era un hombre que se sentía no sé qué cosa, no, no, no. Aquí claramente es Moshe un varón. Aquí el padre está dando aquí unos detalles muy interesantes. Vamos entonces a hacer esta lectura de la primera aliyá. Vaikra capítulo 1, versículo 1 al 15. Adonai dijo a Moshe, dile Emor a los Coanim, los hijos de Aarón, di a ellos, ningún Cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera, excepto por sus parientes cercanos, su madre, padre, hijo, hija y hermano. También se puede hacer inmundo por su hermana virgen que nunca se haya casado y es, por tanto, dependiente de él. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo, haciéndolo, haciéndolo, profan, haciéndolo, lo profanaría a él. Tenemos entonces que aquí está, primero le está diciendo el Eterno a Moshe, lo primero que le dice es, te estoy dando una orden de que le hables. Tú le vas a hablar, Moshe, tú le vas a hablar ¿a quién? A los Coanín, a los hijos de Aarón. Y tú les vas a decir, esto que yo le estoy diciendo es algo que el Eterno me dice. Entonces, aquí utiliza la palabra emor para decir dile, y aquí nuevamente encontramos emor, lo que quiere decir que el Eterno le está diciendo a Moshe, esto es una orden y yo la estoy confirmando. Todo lo que en la palabra aparece dos veces es una confirmación de algo que el Eterno está diciendo, que no queda ninguna duda que es así. Luego estamos encontrando acá algo bien interesante y es que el Eterno está determinando quiénes son nuestros parientes cercanos. ¿Quiénes son? ¿Qué vemos en este momento? La sociedad quiere destruir el núcleo familiar primario, el central, que cuál es? Papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana. Ese es el núcleo familiar, el primario. Y resulta que Hashem aquí les dice claramente, este núcleo familiar es bien importante y no deja lugar a dudas cuando él dice papá o cuando dice mamá, papá, ¿sí? No está diciendo dos mamás, dos papás, no, 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 no. Es muy claro con esto. Aquí estas distinciones nos permiten entender que para este momento histórico en el que estamos viviendo, el Eterno está diciendo, vuelvan a la palabra y miren en la palabra quiénes son los parientes cercanos, cuántos padres o cuántas madres puede tener una persona. No, su madre en singular, una mamá, su padre, uno solo en singular. Eso quiere decir que no pueden existir. Y cuando dice hijo, hija y hermano, eso sí se refiere a ese hijo, porque cada hijo es individual. Yo no tengo, no es que este hijo y el otro hijo sean iguales, no. Este hijo es diferente al otro hijo, entonces por eso los determina cada uno. Bendito sea el Eterno que nos permite entender qué es lo que Él quiere que nosotros siempre tengamos claro. Continuemos.
Voy a hacer esta lectura también, que quiero que tengan en claro de qué está hablando este texto. ¿Cuál es la razón de la prohibición a los Kohanim de contaminarse con un cuerpo muerto? La costumbre occidental de los sacerdotes de la religión popular es una enseñanza que genera una semilla anti-israelita o antisemita o antijudía, porque la prohibición es tajante. ¿Cuál es la prohibición? Que los Kohanim, que los sacerdotes no se contaminan con muerto. Entonces, porque la prohibición es tajante. Y la religión secular, la popular, enseña que esos sacerdotes, sus sacerdotes, los sacerdotes, bueno, voy a decirlo simplemente así, ellos pueden estar en contra de las sagradas escrituras. Es decir, un sacerdote de la religión popular puede decir, no, ahí puede decir lo que quiera, pero yo sí voy a entrar en contacto con cuerpos y con cuerpos muertos y voy a hacer lo contrario a lo que la escritura dice. Claro que esa actitud de la religión popular nos demuestra que esos sacerdotes no son Kohanim, no son Kohanim. Baruch Hashem, bendito el nombre. Veamos entonces un poco sobre la muerte. Está en Tilín 116:15. Preciosa es a los ojos de Adonai Yohei Bajei, es la muerte de sus Kedoshim, preciosa a los ojos de Adonai, la muerte de sus Kedoshim. O sea que él no lo ve como qué terrible murieron, no. Sus Kedoshim, sus santos, cuando descansamos, cuando muere una persona que está en el Eterno lo ve como algo precioso, bueno, ya va a descansar y luego en la resurrección estará conmigo. Vamos a continuar. El cuerpo. Después del último suspiro se debe esperar por lo menos 20 minutos antes de tocar el cuerpo, por si la persona aún no ha muerto. Se debe Contactar, contactar de inmediato a la Hebra, Hedra Kadisha, Kadisham, cos- Sociedad Sagrada. sociedad sagrada, para que atiendan al cuerpo. Bueno, esta es una costumbre, es una alajá judía, ¿cierto? Que, que dice más o menos cómo se debe de tratar el cuerpo. El cuerpo de la persona que falleció se considera sagrado. Estamos hablando de una persona que tiene su vida consagrada al Eterno. Por tanto, su cuerpo no es algo que no es sagrado. No, una persona que en vida hizo lo correcto delante del Eterno, pues su cuerpo no está perdiendo como esa característica. Este fue el envoltorio, el cuerpo fue el envoltorio de un alma sagrada y por lo tanto se le debe tratar con reverencia. Se considera irrespetuoso comer, rezar, estudiar Torah en presencia del cuerpo, pero se permite allí recitar salmos. ¿De qué está hablando esta? Está una persona que dice que va a acompañar al doliente, va a acompañar al que está dolido por la muerte de su familiar, de esa persona importante, y resulta que llega una persona comiéndose unas donas, una pizza, jugando, riéndose. Eso es una falta de respeto, es una falta de respeto, porque si la persona o simplemente la persona dice, no, voy a aprovechar este momentico que estoy acá haciéndote compañía al lado de tu muerto y me voy a poner a hacer unos estudios de Torah que tengo pendientes. Pues tampoco. O sea, si uno va a hacer un acompañamiento, es un acompañamiento. Y también es mostrar un poco de respeto por la persona que falleció. Esta persona era importante para ti, entonces vamos a tomar con respeto ese momento. Del momento de la muerte hasta el entierro, el cuerpo no debe quedar solo. Al menos un adulto judío, esto es una alhaja judía, al menos un adulto judío debe permanecer con el cuerpo en todo momento. Esto es por respeto al muerto, así como una guardia de honor. Esto también evita la remoción no autorizada de órganos. Mire qué importante. Se debe enterrar cada parte del cuerpo. Es decir, no dejar por ahí un pedacito sin enterrar. Por eso se ven las imágenes desgarradoras de judíos religiosos que recorren los sitios de los atentados terroristas y recogen partes de carne y sangre para enterrarlas. O sea, no es que, no, ya esta persona murió en este atentado terrorista, una mano quedó por allí, ay, mejor ni digamos cualquier parte de su cuerpo. No, dejemos que eso se lo coman los perros. No, no. Son los nuestros, es nuestra familia, son nuestros seres queridos. Uno no quiere que eso suceda. Bendito sea el nombre del Eterno que nos guarda. Vamos a continuar la lectura.
En la mayoría de los casos está prohibido donar órganos para trasplantes. La donación de órganos está permitida en caso de que sea necesaria para un trasplante inmediato y específico. En ese caso, es una gran mitzvah que un judío done órganos para salvar la vida de otra persona. Sin embargo, está prohibido donar un banco A de un banco. a un banco de órganos en donde no hay un receptor inmediato y específico. Más aún, no está permitido donar órganos para la investigación médica en general o para el tratamiento de los Entrenamiento. entrenamiento de los estudiantes en la Universidad de Medicina. Bueno, entonces sí se puede donar. Lo que dice la halajá judía es, hay que donar, pero que la familia sepa a quién se le va a donar. No es que usted va a donar a una persona unos órganos, le pone a un banco de órganos para que eso sea el negocio de alguien, para que los órganos de tu ser querido, de nuestro ser querido, es el negocio de un banco de órganos que luego lo van a vender en unas cifras millonarias y al mejor postor. No, es una gran misbah, es un gran precepto, mandamiento, que uno pueda salvar vidas donando los órganos de los seres queridos, pero no simplemente que alguien se va a enriquecer a costas de la muerte de un ser querido de uno, no, eso no puede pasar. Incluso cuando hay un trasplante específico e inmediato se debe tener mucho cuidado, porque a veces para obtener órganos lo más frescos que sea posible, un médico puede quitar el órgano antes de que el paciente esté realmente muerto, de acuerdo con la ley judía. En ese caso, el médico está matando al paciente, lo que por supuesto está prohibido. En la Dabar de Hashem no existe la muerte asistida, eutanasia. La conclusión es que cada caso tiene una Miriada. miriada de detallados factores alágicos. Por lo tanto, antes de realizar un procedimiento se debe consultar con un rabino bien versado en el Talmud y la ley judía. Queda claro que no es tan simple como firmar una tarjeta para la donación de órganos. Bueno, como ustedes pueden notar, estamos entonces mirando lo que dicen nuestros amados hermanos Yehudí para poder entender el contexto en el cual se puede como comprender este pasaje, este texto, esta aliyá que estamos estudiando. Es bueno que tengamos en claro, nosotros no somos estudiosos de los creyentes mesiánicos, los israelitas mesiánicos, no tenemos que ser pues como versados en Talmud ni en ley judía, en el sentido de la halajá, ¿cierto? De lo que son las leyes de los rabinos, pero sí es bueno por cultura general entender cuál es el concepto y cuál es el contexto en el cual nuestros hermanos Yehudí miran los cuerpos, cómo es un cuerpo muerto, qué es lo que el Eterno dice, qué es lo que ellos consideran, porque así también nosotros podemos formar nuestros criterios sobre lo que estamos estudiando. Está prohibido realizar una autopsia cuyo objetivo sea la investigación médica. Se debe hacer todo lo posible para evitar que tal autopsia tenga lugar. El proceso de limpieza y preparación del cuerpo para el entierro se conoce como tahara. Es importante que la tahara sea realizada por una Hebra Hadisha responsable. Los miembros de la familia cercana no deben estar presentes en este proceso. La costumbre judía universal es enterrar a cada cuerpo con una simple mortaja blanca. El cuerpo de un hombre también se cubre con un talid, pero sin los tzitzit. Y te pregunto, Manu, ¿por qué crees que se entierran sin los tzitzit? No sé, pero, o sea, los tzitzit son un pacto, Es un recordatorio es un recordatorio de, de los de la hombres, misbod ajá, que de las utilizan los hombres. misbod y que utilizan los hombres. Entonces, pues yo me imagino que es como ya se fue con el Señor, pues pues ya que va a necesitar como un pacto y ya está con el Señor. O sea, ya estando muertos, ya no necesita recordar que tiene que guardar el pacto, que tiene que dar testimonio. Y los tzitzit, bendito el Eterno, son parte del testimonio que un hombre israelita debe de dar. Es muy bonito cuando uno ve que los hermanos uno los ve que están cumpliendo con todos los mandatos y tienen los puestos porque eso es un compromiso muy especial. Y hay testimonios muy importantes, inclusive de algunos varones que cuando llevan sus tzitzit, les
son un recordatorio de cómo se deben de portar de bien delante del Eterno. Bendito sea el nombre del Eterno. Digamos entonces con algunas lecturas. La muerte o natal, que es como el rescate, ¿cierto? No, recordemos que no existe rapto en la Biblia, porque pues nosotros no vamos a ser raptados. El Eterno Yeshua no viene a robarse a nadie, él viene a rescatar el pueblo, que es muy diferente. El rapto es aquel que viene a robar algo, no. Él no se va a llevar a nadie que no sea suyo. Él viene a rescatar lo que es suyo. Entonces, la muerte de una persona o el Natsal, si somos rescatados, uno de esos dos eventos, usted y yo vamos a vivir si estamos en el Eterno. Por tanto, es importante reflexionar sobre qué es exactamente la muerte y también permitir que tengamos shalom de parte de él. Es complicado, tal vez sea complicado uno decir, la muerte de los seres queridos va a traerme shalom. Es complejo, cada situación es muy particular. Vamos a hacer esta lectura de Mateo 6:34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Proverbios 23:4. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Salmo, Teilim, capítulo 55, versículo 22. Esos textos que acabamos de mirar tienen todo que ver con él. Si de nosotros vamos a morir, o vamos a ser rescatados, vamos a ser llevados en el Natsal, pues ¿por qué nos estamos preocupando tanto? ¿Cierto? Podemos dejar tantos afanes y empezar a confiar más en el Eterno. No estoy diciendo que nosotros no tengamos momentos de tristeza y angustia, porque sí los tenemos. Lo que estoy diciendo es que no nos quedemos en esos momentos de tristeza, no nos quedemos en esos momentos de angustia. Podemos estar tristes, podemos llorar, pero no nos podemos llegar al punto de entristecer de tal manera que una persona diga, no, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar, ya estoy en depresión. No, no podemos nunca llegar a esos niveles, no. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, recapitulemos, la muerte o el Natsal, uno de los dos eventos viviremos, por tanto, reflexionar sobre la muerte nos debe traer shalom. Amén de vivir de manera tranquila, pero sin descuidar los misbot, los mandamientos. Veamos algo que en verdad me sorprendió y llamó mi atención por todo lo que pasa con relación a los cuerpos. Quiero hacerles como una mención corta acerca de lo que es la hidrólisis alcalina o la licuadora de huesos humanos. Ustedes me permiten, yo voy a mostrarles acá. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ustedes pueden ver, este es un estudio o un comentario, una referencia que hace acá la BBC News Mundo. Es del año, ustedes miran acá, 31 de agosto del 2011, donde dicen, instalan unidad de licuadora de cuerpos en funeraria en Florida. Si ustedes van y ustedes buscan este, este reportaje, ustedes lo van a encontrar y ustedes se van a dar cuenta que lo que está diciendo aquí es que en el año 2011 se instaló en Florida la primera máquina comercial de hidrólisis alcalina, donde en una funeraria allá en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Ustedes van, miran todo. ¿En qué consiste? Es eso que ustedes ven acá, es como una máquina que licúa y centrifuga. ¿Qué licúa? Un cuerpo. Aquí meten un cuerpo humano, lo licúan, luego cuando ya queda todo licuado, ya no hay piel, ya no hay sangre, todos los fluidos, todo eso va al drenaje, va al, al, al alcantarillado. Y ustedes saben que el proceso de alcantarillado es toda esa agua que sale de todas las partes, eso vuelve y se recogen esas aguas, se les hace un proceso y vuelven a las casas. Y entonces con esas aguas uno obviamente se baña, se hace de comer, todo. Porque eso es tan terriblemente grave. Ellos lo miran como un proceso maravilloso para cuidar el medio ambiente,
Pero resulta que nosotros, como hijos del Eterno, sabemos que nosotros tenemos que procurar, aún en la alimentación, tener una alimentación kosher, una alimentación que sea acorde a lo que el Eterno quiere. El Eterno nunca nos ha dicho que nosotros podemos consumir nada que sea del ser humano. El Eterno nunca nos ha dicho a nosotros que podamos practicar canibalismo. Y resulta que entonces lo que se está haciendo es que hacen que todas las personas que están consumiendo ese agua, de alguna manera, pues ya ese acueducto viene contaminado con todos los cuerpos humanos. Claro que hay un proceso para desinfectar y purificar el agua. Sin embargo, yo veía en estos días un estudio médico donde un médico, un especialista decía que todos los fluidos que deja el ser humano, todos estos residuos, el ADN, un montón de cosas, por más que se trate de purificar el agua, de todas maneras se alcanzan a filtrar muchísimas cosas del fluido de los seres humanos. También en estos estudios uno alcanza a notar, o a ver, usted puede buscarlo ahí en internet y ampliar sobre esta información acerca de luego estas, los huesos que quedan, porque en esta máquina quedan los huesos y las platinas o cosas que las personas tengan adicionalmente. Con esos huesos se puede hacer, se pulverizan totalmente y de ahí se saca el calcio. Pues he sabido que el calcio por lo general se saca de huesos. ¿Cierto? O sea, el calcio que se consume, esos suplementos vitamínicos de calcio, pues por lo general son de huesos, algún animal, pero que sean de un animal a que sean de una persona, ya la situación es diferente. Entonces, si ustedes miran, acá también tenemos donde se habla acerca de lo bueno que podría ser, pues, como morir de una manera ecológica. Entonces hacen todo lo malo, cuentan todo lo malo que es enterrar las personas cuando el proceso natural de muerte en una persona y de descomposición es algo que el Eterno nos dio. El Eterno permite que el cuerpo una vez que Él retira el rúa, el espíritu, el aliento de vida en nosotros, Él tiene su sistema en el cual se autodestruye de conformidad a lo que el Eterno quiere. El Eterno nunca dijo que hiciéramos todo este tipo de cosas. Entonces, ustedes ven la noticia, ustedes entran también, ustedes pueden buscarlo ahí en el buscador que ustedes tengan y pueden buscarlo así como hidrólisis alcalino o como también pueden buscarlo de esta otra manera que sería como una licuadora de cuerpos en funeraria. De cualquier forma usted lo va a encontrar. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a continuar con nuestro estudio y pidámosle al Padre que nos ayude, que nos ayude. Mira que cuando el Eterno nos va dando instrucciones acerca de la muerte, no es algo caprichoso. Cuando el Eterno está diciendo no hagan esto, no hagan aquello, no es que el Eterno caprichosamente nos da instrucciones, no, Él sabe de lo que nos está hablando. Continuamos entonces con la lectura en el verso 5. Los Kohanim no se harán espacios calvos en sus cabezas, no se cortarán los bordes de su barba, ni se cortarán incisiones en su carne. Más bien, ellos serán Kedoshim para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan a Elohim con las ofrendas hechas por fuego, el pan de su Adonai. Por lo tanto, tienen que ser Kedoshim. Un Cohen no se casará con una mujer que sea una prostituta, que haya nacido profanada o se haya divorciado, porque él es Kadosh para su Elohim. Cuando el Eterno dice no serán espacios calvos en sus cabezas, esto nos trae como a la mente algunos frailes o sacerdotes, no sé exactamente cuál sea la denominación que tienen, que se hacen en la cabeza, en la coronilla, se dejan unos espacios calvos a propósito, que es una adoración pero muy de frente al sol, van en contra de lo que el Eterno está diciendo. También estas personas, estos hombres que se rapan la cabeza y dejan en la parte de atrás una colita, creo que son como los krishnas o algo así, también va en contra de lo que la palabra dice. Personas también, hombres que se rapan a los lados de las sienes y se dejan adelante como tipo, no sé, ¿cómo se llama? Plancha, estadio, no sé cómo se llama ese tipo de cortes, pero se rapan totalmente por los lados y el Eterno está diciendo, no se pueden hacer
ese tipo de cortes, no se dejen espacios calvos en su cabeza. No, ¿por qué? Porque muchos religiones paganas, muchos ritos paganos se hacen de esta manera. Esto tiene esa connotación. También cuando habla acerca de que no se corten los bordes de las barbas, los Kohanim, los que están sirviendo al Eterno, es para que ellos cuando se paren frente al pueblo, no sean hombres que se vean como vanidosos, no sean hombres que se vean como queriendo seducir a las mujeres, ¿cierto? Sino que se vean hombres que son temerosos de Adonai. Aquí hay un tema bien interesante con respecto a esto. Cuando uno mira pues que los sabios judíos, nuestros hermanos Yehudí, ¿qué hablan? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los sabios acerca de cortarse los bordes de la barba? Ellos están hablando acerca de la importancia que cuidemos la apariencia personal, pero lo importante que es que esa apariencia personal de ninguna manera se vaya a convertir como en algo erótico para otras personas, que quien lo vea a uno, no lo vea a uno como enseñando como una persona que está manejando algo que no es porque todo se transmite. Uno puede ver personas que están enseñando y uno dice, se siente la presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh se siente a través de esa persona, pero también hay otras que están enseñando la misma palabra y transmiten es una sensualidad, un erotismo, algo que uno dice, esto no va con lo que se está enseñando. También habla algo bien importante, es acerca de no cortarse, no hacerse incisiones en la carne. Cuando uno lo ve en hebreo, esta porción, uno se da cuenta que aquí el Eterno hace como una redunda en las palabras. Dice, cortando no se cortarán, o sea, como que dice dos veces y uno lo ve en español, uno dice, bueno, también es aquí en español, porque está hablando de ni se cortarán incisiones. Entonces uno dice, si uno lo fuera a mirar como está en el hebreo, es decir, no se cortarán cortaduras o no se cortarán cortándose, porque cortar e incisión es exactamente lo mismo. No se harán, entonces uno podría decir, no se harán incisiones en las, y se cortarán, o sea, son las mismas palabras. ¿Qué está diciendo esto acá? Algunas personas dicen, no, nosotros nos podemos tatuar porque la palabra tiene la prohibición de tatuarse no se puede tatuar por los muertos, pero aquí no está hablando de muertos. Aquí está diciendo es, no se hagan incisiones, no se corten su carne, no se corten su carne. Es decir, no se hagan perforaciones, no se pueden colocar piercing, no se pueden colocar, no se haga ningún tipo de perforaciones, ninguno, ninguno. A eso le sumamos, y quiero ser enfática aquí con la parte de los tatuajes. Los tatuajes son pequeñas incisiones que se hacen en la carne. Entonces, ¿están prohibidos los tatuajes? Sí, porque son pequeñas incisiones, al punto de que la persona tiene que tratar un tatuaje como una herida. Tiene que esperar que se sane, tiene que... Todo eso. Bendito sea el nombre del Eterno. Y quiero también hacer acá como ser un poco puntual en el último punto acá, o en este texto, en este verso séptimo, donde dice que el Cohen no se debe casar con una mujer que sea prostituta, que haya sido profanada, que sea divorciada. Y hay algo más, inclusive no se podía casar con una mujer de una tribu diferente. ¿Por qué? Porque lo que se está cuidando es el ADN, que el sacerdote tuviera un ADN puro delante del Eterno. Es decir, que si el Cohen es de la tribu de Leví, pues que su esposa sea de la tribu de Leví, para que ese ADN de los levitas, de los Coanín, sea preservado, para que no se profane. ¿Por qué? Porque ellos tenían justamente la obligación, el mandato de estar presentando al pueblo delante de Elohim. ¿Por qué no con una mujer prostituta? Pues porque va a llevar a este hombre a hacer cosas que de pronto no deben ser. Hoy en día, una mujer dice, pues ya el Eterno la limpió, o a un hombre también, porque hay prostitución tanto de hombres como mujeres, ya el Eterno los limpió, usted se puede casar ya con una mujer Kadosh, porque ya usted es una persona Kadosh, ya usted es una nueva criatura. Pero aquí la prohibición muy tajante estaba, era con el Cohen, con el sacerdote,
con el sacerdote, para que él no fuera a hacer cosas indebidas, para que, como dice Rabshaur, el apóstol Pablo, para que tengan un lecho sin mancilla, para que ustedes tengan una unión que sea pura delante del Eterno. Una persona que de pronto viene con ciertos caprichos o ciertas cosas por haber ejercido la prostitución, pues no es muy apropiado. También cuando se refiere a mujeres divorciadas, es porque en Israel desde siempre se ha permitido la adopción. Entonces era posible que una mujer que fuera divorciada o que fuera viuda, es posible que esta mujer tuviera hijos. Entonces esos hijos, al casarse ella, esos hijos entrarían a ser de ese matrimonio, de ese hogar. Y la idea era que los hijos que nacieran conservaran la línea genealógica con respecto a la tribu de Leví, hiciera del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, que conservara todo el ADN intacto con respecto a Aarón. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es aquel que uno puede decir cuyos genes, cuya genética era perfecta. Esto es una sombra de Yeshua. Por eso nosotros leemos en la palabra cuando el Eterno dice que Yeshua es el unigénito, un ADN, unos genes perfectos, es el único y es perfecto delante, no hay una contaminación en él, bendito sea el nombre del Eterno. Continuemos con la lectura. Más bien lo apartarás como Kadosh, porque él ofrece el pan de su Elohim. Él será Kadosh para ustedes, porque yo, Adonai Yohei quien los hace Kedoshim, soy Kadosh. La hija de un Cohen que se profana así por prostitución, profana a su padre. Ella será puesta a muerte por fuego. El Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, él que en suya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras, no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. Bendito el Eterno. Aquí hay algo que le suena a uno muy fuerte y es que una mujer muera por fuego. Cuando nosotros vemos la historia de Tamar y Yehudá, Tamar era la nuera de Yehudá, se casó con su primer hijo y su hijo murió, bueno, era malo delante del Eterno. El segundo hijo también muere porque él decidía que cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, él decidía que cuando iba a llegar el momento, como al clímax de su relación, él prefería más bien como no poner su semilla, su semen en ella, sino que dice la palabra que lo vertía en tierra para así no tener hijos. Esto nos habla acerca de lo que es la masturbación y la prohibición. De hecho, él se llamaba Onán y el onanismo es justamente el pecado de masturbación y que el Eterno prohíbe porque es tirar la vida de, de, de lo que el Eterno ha puesto en la persona, es tirarlo, es derramarlo al piso, y él dice que eso no puede ser. Y de hecho, Onán murió a causa de eso que él hacía, murió. Pero hay una cosa bien es particular aquí con respecto a poner la hija por muerte en fuego. Resulta que Tamar, una vez que queda viuda y Yehudá no le da el tercer hijo, como era la costumbre en el momento, para que ella no quedara viuda y sin hijos, no se lo da porque pues ella dice, no, él dice, de pronto esta mujer es que tiene algo raro y se mueren mis hijos porque es culpa de ella, estaba culpándola a ella de algo que no lo era. Y entonces un día cualquiera le dicen a Yehudá, mira, tu nuera Tamar está embarazada. Y él dice que a ella había que pasarla por fuego. Ella tendría que ser puesta a muerte por fuego. El dato importante aquí es, Tamar entonces era hija de un sacerdote, de un Cohen. ¿Cómo lo sabemos? Porque solamente a la hija de un Cohen que se profanaba así por prostitución, a esa hija se colocaba por fuego, a las demás mujeres se les apedreaba, se las sacaba del campamento, en fin, un montón de cosas, pero a la que hacía esto había que pasarla por fuego. Entonces, qué importante ver que
allí vemos o vamos analizando por qué Yeshua pertenece a la tribu, es el león de la tribu de Judá, pues porque él viene de Yehudá, pero adicionalmente también qué importante saber que tiene ese linaje directo con Aarón en cuanto al sacerdocio. Eso será para un estudio posterior, pero vamos dando unas pinceladas. El Eterno nos va hablando en la palabra y nos va mostrando, nos va conduciendo lentamente hasta llegar como a lo máximo de la palabra que es Yeshua. Sigamos. No irá donde hay un cuerpo muerto ni se hará inmundo, aun si su padre o madre mueren. Él no podrá salir del lugar Kadosh, ni profanará el lugar Kadosh de su Elohim, porque la dedicación del aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo soy Adonai Yohei. Él se casará con una virgen. No se podrá casar con una viuda, divorciada, mujer profanada o prostituta. Si no tiene que casarse con una virgen de entre su pueblo propio, y no descalificará a su cera entre su pueblo, porque yo soy Adonai quien lo hace a él Kadosh. Entonces, el Cohen Gadol tenía aún más como instrucciones que poner por obra. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le exige. Entonces, a medida que se va subiendo como de nivel, por decirlo de alguna manera, a esa persona se le va haciendo más requisitos. No es lo mismo el nivel de un niño recién nacido, lo que se le puede pedir a un niño recién nacido que haga cuando de pronto uno le dice al niño, mírame, y uno espera que el niño lo mire a uno, cosas de esas, pero uno no le va a decir a un bebé pequeñito, un niño recién nacido, párate, camina, pues todavía no sabe caminar. Y menos se le va a decir, venga, colabore aquí en la casa, haga esto o aquello, o salga a trabajar. No, todo tiene su momento. Y a medida que se va creciendo y se va ganando conocimiento, estatura, sabiduría, el Eterno va incrementando la obligación. Y asimismo ocurre en el pueblo. El que anhela obispado, buena cosa anhela, pero vemos que hay unos requisitos para que se puedan llevar a cabo esos llamados. Una persona dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser roe, yo quiero ser moré, pues anhela muy buena cosa, pero tiene que mirar cuáles son esos requisitos que el Eterno le va colocando a cada persona. A un hermano, a un aj, a una hermana, a una hot, el Eterno no le dice, usted no puede casarse con un viudo o una viuda, se pueden casar. No le dice que, por ejemplo, con alguna mujer o algún hombre que estuvo ejerciendo la prostitución, ya son nuevas criaturas, se pueden casar, pero a medida que se va incrementando en conocimiento y sabiduría del Eterno, a medida que la persona va subiendo de nivel en cuanto al servicio al Eterno, también el grado de kedushá, de santidad, va siendo mayor, cada vez se le exige más. ¿Cómo lo vemos en la palabra? Con Moshe. Moshe, ¿por qué no, o Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Porque a él en un determinado momento el Eterno le dijo, háblale a la roca. Y Moshe estaba tan enojado con el pueblo que golpea la roca. Y el Eterno le dice, por cuanto no me obedeciste, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a entrar a Israel. Tú lo vas a ver. Y uno diría, pero por eso el pueblo pecó mucho más. Bueno, al que más se le da, más se le exige. Alillados. Baikra capítulo 21, versículo 16 al capítulo al 24. Y capítulo 22, versículo 1 al 16. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a Aarón, ninguno de tu cera en sus generaciones que tenga un defecto puede acercarse para, para ofrecer el pan de su Elohim. Nadie con un defecto puede acercarse. Nadie ciego, cojo, con rostro mutilado o extremidad muy larga, un pie quebrado o brazo quebrado, jorobado, enano, con cataratas en su ojo, que tenga llagas supurando o úlceras o con testículos dañados. Cuando uno lee esto acá de pronto sin ningún contexto, es posible que se piense en
Pero ¿qué es esta discriminación? El Eterno está haciendo de lado a las personas que tienen algún defecto. ¿Por qué? ¿Esto es discriminatorio? No, esto es un acto de amor. El Eterno lo que está diciendo es, le está diciendo, mira, leámoslo en el contexto. Y habló Yohei Bajei a Moshe diciendo, dile, Emor, esto es una orden nuevamente, dile a Aarón, dile. Y si lo ponemos, vamos a parafrasearlo, ten compasión de los que tienen defectos. No los pongas a hacer cosas que no pueden hacer. No le entregues al ciego el fuego y le dices, vaya usted, encienda el fuego en el altar para que se queme. Al cojo, cuando vamos a hacer estas ofrendas, usted cargue este toro, porque esa era la cuestión también con los Kohanim, con los sacerdotes, que era que llevaban las ofrendas, que eran toros, eran bueyes, eran corderos, eran carneros, no todo era paloma. No, entonces imagínense un pobre hombre ciego y cojo, ¿m? Cargando un toro y tráigalo aquí. O una persona con el rostro mutilado o con una extremidad más larga que la otra, que también eso lo ponía a cojear. O sea, estamos hablando de el Eterno tiene compasión. O un pie quebrado o un brazo quebrado y para ese entonces no había forma de enyesarlo. Ah, no. Usted tiene su pie quebrado, pero aún así, traiga ese animal para acá y venga acá tal cosa. Por favor, no, el Eterno no hace eso. El Eterno es un Eterno maravilloso y nos ama. O una persona jorobada, o un enano, donde, imagínate la ofrenda más grande que la persona. O sea, eso no puede ser. Con cataratas en su ojo, ¿será que estoy haciendo esto bien o no? Con llagas supurando su úlcera, no, váyase para su casa a descansar. Con testículos dañados, una persona que está con un hombre que está con dolor, que está enfermo, por favor, no, no. Y vamos a ver, vamos a mirar, al seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo el Eterno realmente esto lo hacía como un acto de amor. Esas personas no estaban siendo discriminadas, estaban siendo tratadas con misericordia y con amor. De hecho, en la parasha anterior, en una de las parashot anterior, leíamos acerca de, hay un castigo inclusive para quien le pone tropiezo a un ciego o a un cojo. Nadie de la cera de Aarón, el Cohen que tenga tal defecto, puede acercarse para presentar las ofrendas para Elohim hechas por fuego. Él tiene un defecto y no puede acercarse a ofrecer el pan de su Adonai Yohei Bajei. Él puede comer el pan de su Elohim, ambas, las cosas que Kadosh, Kedoshim y las Kadosh. Solo que él no puede entrar por la cortina ni acercarse al altar, porque él tiene un defecto, para que él no profane mis lugares Kedoshim, porque yo soy Adonai, quien los hace Kedoshim a ellos. Moshe dijo estas cosas a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces a veces piensa uno, no, estas como instrucciones para los Kohanim, pero mire, dice, no solamente era para sumo sacerdote de instrucciones, también para los hijos de Aarón, para los Kohanim en general y para todo el pueblo de Israel. Hay que tener un especial cuidado, una especial consideración con las personas que tienen algún defecto físico, alguna anomalía, alguna discapacidad. ¿Cómo nos damos cuenta que estas personas, el Eterno no las estaba despreciando? Leamos nuevamente lo que dice el verso 22. Estas personas pueden comer el lejen de su Elohim y no solamente pueden comer el pan que se ofrecía, pueden comer de las cosas, pueden comer las cosas que son kadosh kedoshim. ¿Esto qué es? Todas las ofrendas del lugar santísimo. Kadosh es el lugar santo y Kadosh Kedoshim es el lugar santísimo. Si una persona puede consumir alimentos que son altamente consagrados, estamos diciendo que esas personas son Kedoshim, son santas santas. El Eterno no las estaba despreciando, el Eterno las estaba considerando, porque le está diciendo, esas personas se acercan y se acercan tratando de hacerlo mejor, pero ¿qué pasa? Pueden incendiar el tabernáculo, pueden hacer que las cortinas se incendien, se pueden tropezar con algo, pueden tumbar del lugar Kadosh, la menorá, el pan de la propiciación, el mismo, o sea, podían.
hacer estragos a causa de sus discapacidades y ellos mismos hacerse daño, pero notamos claramente, no son impuros y no son indignos. Las personas que, los Kohanim, y lo vimos también en una parasha anterior, creo que fue, no recuerdo si fue en Corbán, creo que fue cuando vimos esta parasha, donde hablábamos acerca de las personas que tienen ciertos defectos, los sacerdotes que tienen ciertos defectos, sí servían en el templo, sí servían en el Mishkan. ¿Qué se encargaban? Entonces ellos sentaditos de la forma en la que pudieran, estaban encargados de cerciorarse que lo que se iba a presentar fuera Kadosh. Por ejemplo, la madera, que la madera no fuera una madera mojada, que no fuera una madera podrida, que no fuera una madera que tuviera gusanos. Entonces sí eran importantes. Ellos estaban haciendo un trabajo importante. Ellos les entregaban al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, pues ya le entregaban todo. Ya revisado, ya se habían fijado que todo fuera Kadosh. Continuemos. Vaikra capítulo 2, versículo 1, 22. 22, versículo 1 al 16. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a Aarón y a sus hijos que se aparten a sí mismos de las cosas Kedoshim de los hijos de Israel, las cuales ellos apartan como Kedoshim para mí, para que ellos no profanen mi nombre Kadosh. Yo soy Adonai Yohebahei. Dile a ellos, cualquiera de la cera de ustedes por todas sus generaciones que se acerque a las cosas Kedoshim que los hijos de Israel dedican como Kadosh Adonai, y está inmundo será cortado delante de mí. Yo soy Adonai, Yohebahei. ¿Qué nos está diciendo aquí el Eterno? Aquí el Eterno lo que está diciendo es, hay cosas que son kedoshim, cosas que han sido santificadas para Adonai, pero una persona que tiene la capacidad, que tiene el poder de tocar eso, está en un estado de inmundicia, sea una inmundicia moral, hoy ya no podemos hablar tanto de la inmundicia ritual porque no está el templo, una inmundicia moral, o sea, si no está en un estado como de consagración, es mejor que no toque esas cosas, es mejor que no lo toque. Entonces, es el típico ejemplo de la persona que va a predicar la palabra o la va a enseñar estando en transgresión a la Torah, en pecado delante del Eterno. Es mejor que no lo haga para que no muera, porque el Eterno dice, será cortado delante de mí, para que no muera. La persona que está, vamos a suponer, en la alabanza, y esta persona sabe, yo toco estos instrumentos y todos esos instrumentos, el piano, guitarra, batería, no sé, todo lo que usted tenga en cada congregación, en cada Keilah, y resulta que esa persona sabe, pero esa persona sabe, estoy en pecado, dice, yo estoy en transgresión a la Torah. Si esa persona sabe eso, no se ponga a ministrar alabanza cuando está mal. No, ¿por qué? Porque usted va a ser cortado de delante de Adonai. Y así mueren un montón de servidores. ¿Y ve por qué moriría? Pues es el Eterno está corta a esa persona para que esa persona no contamine al pueblo ministrando en un estado impuro. Continuemos la lectura. Cualquiera de las cera de Aarón con zarat o un flujo no comerá las cosas Kedoshim hasta que esté limpio. Cualquiera que haya tocado a una persona vuelta inmunda por un cuerpo muerto o que haya tenido emisión seminal o que haya tocado un reptil o insecto que pueda hacerlo inmundo o un hombre que esté inmundo por cualquier razón le puede transmitir su inmundicia. La persona que toque cualquiera de estas cosas estará inmunda hasta el anochecer y no puede comer las cosas kedoshim si no baña su cuerpo en agua. Bueno, aquí hay algo bien importante y es el Eterno está diciendo que se es inmundo hasta el anochecer y uno dice, pero ¿por qué hasta el anochecer? Entonces, por alguna de estas razones, la persona no está limpia, está inmunda, no es una persona que está en pecado, no, de eso no se está hablando. Se está hablando de inmundicia por haber tocado cosas, por haber, cierto, no es que la persona cometió una transgresión a la Torah, un pecado, no. La persona está inmunda porque tocó cosas que el Eterno dice no se tocan. Entonces, la persona que se hace una migbe, que es ese baño el, en el cual limpia todo su cuerpo para que todos los virus y bacterias salgan. Y la persona hasta el anochecer. ¿Por qué?
al anochecer se inicia un nuevo día. Y cuando se inicia un nuevo día durante la noche, al día siguiente, cuando uno se despierta, cuando sale el sol nuevamente, dice el Eterno en su palabra que Él nos da una nueva misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es algo así como si nosotros tuviéramos la oportunidad, o la tenemos realmente, de cada día renovarnos en el Eterno, dejar cada transgresión, dejar cada pecado en el día anterior. Y empezar un nuevo día donde podemos hacer las cosas correctas. Tú y yo tenemos cada día la oportunidad de volver a empezar con el Eterno, de decir toda inmundicia que cometí hasta hoy queda. Hasta hoy queda, esa inmundicia queda en el pasado. Empieza un nuevo día al anochecer, al caer la tarde. Yo puedo hacer migbe, yo puedo hacer purificación, yo puedo bañar mi cuerpo y yo puedo ser kedoshim delante del Eterno. Y su misericordia se va a renovar conmigo cuando salga el sol y yo voy a aceptar sus misericordias. Es un nuevo comienzo. Cada día el Eterno nos da la posibilidad de tener un nuevo comienzo con Él, dejando toda inmundicia en el pasado. Es una forma muy, muy linda de uno hacer teshuva, arrepentimiento genuino y de hacer tikkun, rectificación al daño que se ha causado. Digamos, después del anochecer estará limpia y después de eso puede comer las cosas que Doshim porque es su comida, pero no comerá nada que muera naturalmente o es desgarrado de muerte por animales salvajes o por tanto se hace así inmundo. Yo soy Adonai. Yo soy Adonai Yehovah. Los Kohanim tienen que observar esa ordenanza mía. De lo contrario, si ellos la profanan, ellos cargarán con las conciencias de su pecado por hacerlo y morir en él. Yo soy Adonai Yehovah, quien los hace kedoshim a ellos. Aquí hay varias cosas importantes. Uno es, el Eterno dice, hacernos conscientes de cargar las consecuencias cada uno de su pecado. No vale uno decir, ay, es que yo pequé porque fulano de tal me hizo, me dijo, me obligó a pecar. No, no, aquí no se trata de echarle las culpas al otro. Aquí se trata de cargar cada uno con las consecuencias de sus actos, tener la madurez, tener la entereza, tener la grandeza para uno decirle al Eterno y a sí mismo, yo me hago responsable de las consecuencias de mis actos, sean estos buenos o sean estos malos. Aquí está hablando de manera muy puntual con respecto al pecado. Y uno decir, sí, yo me hago responsable de mi pecado. No es, yo pequé porque usted me dijo, porque usted me hizo, no. Cada cual cargará con su propio pecado. Y también hay algo importante acá con respecto a los animales que mueren naturalmente, porque el Eterno dice que no se debe comer un animal que muere naturalmente o desgarrado por un animal salvaje. Pues cuando un animal muere naturalmente es porque estaba enfermo. Entonces lo que el Eterno está diciendo es, pues no sabemos, no se le hace una autopsia al animal para saber de qué murió, pues no se lo coma. Un pollo que va caminando ahí en su finca, en su rancho, en su hacienda, el pollo va caminando y de un momento a otro, plop, cae el pollo muerto. Pues el pollo tenía una enfermedad, usted no se lo puede comer. Pues ya murió, páselo para acá, echémoslo a la olla. No, no, ese animal tenía una enfermedad, imposible. O un animal salvaje lo despedazó. Vaya uno a saber qué enfermedad tenía el animal salvaje y a través de los fluidos de su saliva, en las mordidas que le dio, lo dejó, lo contaminó. No, eso no se puede hacer. Continuemos. Ningún extranjero o persona profanada puede comer nada kadosh. Profana, no, profana. Profana no puede comer nada kadosh, ni un hijo de Israel que sea empleado, ni ningún jornalero, ni un cohen puede comer ¿qué? De un Cohen puede comer nada kadosh, pero si un Cohen adquiere un esclavo, ya sea por medio de compra o por ser nacido en su casa, él puede compartir su comida. Si una hija de un Cohen está casada con un hombre que no es un Cohen, ella no tendrá una parte de la comida apartada de las cosas kedoshim. Bueno, entonces, aquí vemos varias cosas. Número uno, está diciendo, la comida que es Kadosh,
Aquí hay una referencia muy clara a Pesaj. Toda la comida es, uno santifica la comida, uno ora por ella, pero hay una comida muy especial que no se puede compartir con otras personas y es la comida de Pesaj. ¿Con quién se puede compartir la comida de Pesaj? Con aquellos que están en pacto, que están en convenio con el Eterno. Una persona no lo está, entonces no se puede. Se entiende que las personas que viven con uno, esas personas se entiende que están en convenio, por lo menos los que vivían con el Cohen, con el sacerdote, estaban en convenio, se les puede dar la comida. Pero si esas personas no están en convenio, no pueden consumir los alimentos de Pesaj. Aquí también hay una observación bien interesante con respecto a la hija de un Cohen, de un sacerdote. Hoy en día podríamos decirlo, la hija de un pastor, que se casa con un hombre que nada que ver con la vida ministerial. No estamos pensando exactamente en una persona eh, mm, que sea, pues, se casó pues con una persona inmunda o algo así, pues no. Estamos hablando de una persona que no tiene una vida ministerial. Estamos hablando de una persona que se ve muy normalita, pero no guarda Torah o algo así. No puede comer de esa comida que es una comida especial, Kadosh. De esa comida no. Aquí esto nos lleva a algo bien importante que puede estar sucediendo ahora y es algunos hijos que ya siendo mayores de edad siguen viviendo con los padres, algunos en especial, por ejemplo, los que son pastores y estos hijos de pastores que ya decidieron no seguir al Eterno, que ya decidieron no guardar la santidad y esas personas uno diría, bueno, entonces pues usted ya es mayor de edad, ya cumplió la mayoría de edad, pues ya váyase de la casa, no siga viviendo de los diezmos y de las ofrendas del cual reciben sus padres. Porque si usted no cree en el Eterno, pues tampoco crea que Él tiene por qué proveerle esto, ¿cierto? Entonces, ahí también es, hágase responsable, sea consecuente con su pensamiento y si usted no cree en el Eterno, pues no se beneficie de las cosas de forma directa que el Eterno da a través de su pueblo, como son diezmos y ofrendas. Sigamos. Pues si la hija de un Cohen es viuda, divorciada y no tiene hijo, y ella es regresada a la casa de su padre como cuando era joven, ella puede compartir en la comida de su padre, pero nadie que no sea Cohen puede compartirla. Si una persona come comida Kadosh por error, él añadirá una quinta parte a ello y dará la comida Kadosh al Cohen. Ellos no profanarán las cosas Kedoshim de los hijos de Israel, que ellos han apartado para Adonai, y así causen que carguen culpa que requiera una ofrenda de culpa por comer cosas Kedoshim, porque yo soy Adonai quien los hace Kedoshim. Aliyat 3, Vaikra capítulo 22, versículo 17 al 33. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón, momento, y a sus hijos y a toda la congregación de los hijos de Israel. Dile a ellos, cuando todos ya sean un miembro de la casa de Israel o un extranjero viviendo en Israel, traiga su ofrenda referente a un voto o como ofrenda voluntaria y le traiga a Adonai como ofrenda de ascensión, para que ustedes puedan ser aceptados. Traerán un macho sin defecto del ganado, las ovejas o los carneros, no tendrán nada con defecto, porque no será aceptado de ustedes. Entonces, no tenemos el templo en este momento. No hay forma y no se puede. Prohibido totalmente hacer este tipo de ofrendas, ¿cierto? Pero esto sí nos trae algo para el día de hoy. Y es, si uno va a dar algo, tráigalo sin defecto. Voy a regalar este vestido y busca el vestido el más feo, el que tiene un descosido, el que está roto, el que está manchado con yo no sé qué. Ve, te voy a regalar este vestido. No, 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 sin defecto. Si uno va a dar algo, porque lo que uno da es como para el eterno, porque escrito está, al que el pobre da, a Elohim presta. Entonces, no, pero esta persona es pobre, démosle lo peor. Los zapatos que están rotos, los zapatos que nunca me pondrían porque ya están feos, están rotos, dañados. No, 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 no. Así no es, así no es. No, usted tiene que dar lo mejor.
siempre traerlo sin defecto, porque si usted va a hacer algo, usted va a dar una ofrenda a alguien y usted dice, le voy a dar esta comida a esta persona, a este habitante de la calle, y le voy a dar esta comida porque resulta que en esa comida se pararon moscas, cucarachas, es una comida que ya está vinagre, pues sepa que eso que usted está haciendo, no, el Eterno le dice, yo eso no se lo voy a aceptar. Yo no le acepto que usted vaya a dar cosas defectuosas. Sigamos. No, espérate. No quiero moverse. Es. Cualquiera que traiga un sacrificio de shalom para ofrendas para Adonai, cumpliendo un voto o como ofrenda voluntaria, venga del ganado o del rebaño, será sin mancha y sin defecto para que sea aceptado. Si es ciego, dañado, mutilado, tiene un absceso anormal o tiene llagas supurando o ulcerosas, no lo ofrecerán a Adonai, ni harás tal ofrenda por fuego en el altar a Adonai. Si un toro o una oveja tiene una pata que es muy larga o muy corta, pueden ofrecerlo como ofrenda voluntaria, pero por un voto no será aceptado. Un animal con genitales dañados, magullados, heridos o cortados no ofrecerán a Adonai. No harán esas cosas en su tierra y no recibirán ninguno de estos de un extranjero para que ustedes lo ofrezcan como pan para su Elohim. Porque su deformidad es un defecto en ellos, no serán aceptados de ustedes. Y habló Adonai a Moshe diciendo, cuando un toro, oveja o carnero nazca se quedará con su madre 7 días, pero desde el octavo día en adelante será aceptado para ofrenda hecha por fuego a Adonai. Sin embargo, ningún animal será sacrificado junto con su hijo en el mismo día, ni vaca ni cordera. Cuando ofrezcan un sacrificio de acción de gratitud a Adonai, lo harán de una forma tal que ustedes sean aceptados. Será comido en el mismo día que es ofrecido. No dejen nada el día de él para mañana. Yo soy Adonai Yohei. Ustedes guardarán mis mismot y los obedecerán. Yo soy Adonai Yohei. El Padre quiere que nosotros tengamos inclusive cierta consideración con los animales. Uno dice, ¿qué se va a dar cuenta una gallina si la mato a ella y a su pollito al mismo día? La gallina no se va a dar cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta una vaca si yo mato a la vaca y a su animalito, ¿cómo se llama? A su ternerito el mismo día? No se va a dar cuenta, ya no piensa. ¿Qué se va a dar cuenta una corderita si yo la mato a ella como mamá cordera y a su corderito? ¿Qué se va a dar cuenta? Sin embargo, el Eterno está diciendo, eso no se hace. Eso no se hace. No se debe de hacer. Me deja a mí por pensar que nosotros debemos tener cierta consideración especial con los animales también. Tuve la oportunidad de ver cómo se tomaba a un carnero para matarlo, para consumirlo como alimento en la casa. Entonces, estando ahí en la finca, entonces se tomó un carnero, se colocó en un cepo, como decir, en un palo, se amarró. Y venían todos los demás corderitos y todos los demás carneritos, y a mí me quedó la sensación de que todos esos animalitos estaban como despidiendo de él, porque como que llegaban en fila y parecía que le lloraban, era como la sensación que me quedaba a mí. Yo creería que de alguna manera estos animales se dan cuenta de lo que está sucediendo y ese tipo de cosas son cosas que el Eterno las ve como no se deben hacer, no tome varios animalitos, una mamá y a su hijo, un animal y a su hijo, eso no se ve bien. Así como no se ve bien en los humanos, tampoco está bien en los animales. Nosotros tenemos que ser también compasivos y misericordiosos con los animales. Los animales no son peluches o cosas así, no, ellos tienen vida, ellos tienen vida y esa vida también se las dio el Eterno. Sigamos. No profanarán mi nombre Kadosh, por el contrario, yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai Yohei, quien los hace Kedoshim a ustedes, quien los sacó de la tierra de Mizrayim para ser su Elohim. Yo soy Adonai. Aliyah 4, Vaikra capítulo 23, versículo 1 al 22. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes Moadim
de Adonai, las cuales proclamas como convocaciones Kedoshim, son mis citas designadas. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, de descanso completo, una convocación Kadosh. No hará ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai. Aún en todo lugar de su habitación. Estos son los tiempos designados de Adonai, las convocaciones Kedoshim que proclamarán en sus tiempos designados. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Bueno, sigamos con lo otro. En el día 15 del mismo mes es la fiesta de Matzah para el nombre de Adonai. Por 7 días comerás Matzah. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Entonces empieza el Eterno diciendo, ¿cuáles son sus días designados? Es decir, podemos hacer fiesta en cualquier momento y decir esta es fiesta de Adonai. No, Nosotros podemos hacer muchas cosas para Adonai, por su obra, pero decir que vamos a cambiar sus fiestas designadas, no, porque Él las estableció. La primera fiesta designada que Él dice es Shabbat. Shabbat. Lo repite una y otra vez. Trabajaremos durante 6 días y el séptimo día, Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh, 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 Kadosh. Dice tiempos designados, es decir, son sus citas designadas. Él nos dice, nosotros tenemos unas citas y nos dice, y lo hermoso es que inclusive nos dice cuándo son esas citas. Dice, en el mes primero está hablando del mes de Aviv, primavera, que recién lo pasamos. A los 14 días del mes, estamos hablando de Pesaj. Pesaj, que en español se traduce como Pascua, pero pues, no es apropiado Pascua, ni en inglés Passover, aunque sea más, como una traducción más clara, más acertada, pero lo que se hace en Pascua no tiene nada que ver con Pesaj, y lo que se hace en Passover, si lo dijéramos en inglés, pues realmente tampoco tiene que ver con Pesaj. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. En Pascua, la Pascua que se celebra en la religión tradicional, es con santos, vírgenes, imágenes, idolatría, fuego extraño, porque hay incienso, fuego extraño, hay un montón de rezos y ritos que nada que ver con el Eterno, sino con santos vírgenes y no sé qué más cosas. Y Passover, que es la traducción al inglés, pues tiene mucho que ver con Easter y un conejo colocando huevos de Pascua, pues, o pues huevos de Passover, no tiene nada que ver con Pesaj. Pesaj es la celebración del recordatorio de que el Eterno cuida a nuestros hijos, nuestras casas, que Él pasó por alto, eso es pasar por alto, el ángel de la muerte, para que los primogénitos de nuestro pueblo, de los que estaban en convenio, no murieran. Israel es el primogénito del Padre, así lo dice el mismo en su palabra. Entonces guardamos estas convocatorias para recordar que no pase la muerte por nosotros, que la muerte siga de largo. Entonces hay días muy específicas. Mes primero, mes de Aviv, también llamado en el calendario tomado desde Babilonia, Nisan, y entonces el día 14, el día 15, el día 14, ¿por qué es importante? Porque esto nos lleva otra vez a Yeshua, Baruch Hashem Pesach, nos lleva a Yeshua. Yeshua se sentó con sus talmidim, con sus discípulos, el día 14 de Aviv a tomar la cena. Y qué especial. O sea, aquí hay un dato bien interesante acerca de Yeshua. Y nos dice, es una fiesta designada, una moed, una convocatoria, una fiesta designada por el Eterno, no es por una persona que la designó, no, es por el Eterno. ¿Y qué dice él? Ese día es una santa convocación. Al día siguiente, en el día 15 del mismo mes, empieza la fiesta de Matzah. ¿Y qué es Matzah? pan sin levadura. Pan sin levadura, porque en el mes de Aviv, en ese momento, es pan sin levadura, porque el cereal que se está consumiendo es, ¿cuál?
¿Trigo o cebada? Cebada. Muy bien, cebada. Entonces, esta fiesta de Hamatzot, ¿y por cuántos días se celebran? Y se come matzá por 7 días, por 7 días. Y el primer día es una convocación Kadosh, Kadosh, Kadosh para el Eterno. Sigamos. Traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Adonai por 7 días. En el séptimo día habrá convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán al Cohen un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Él mecerá el homer delante de Adonai para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá en el día después del Shabbat. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de ascensión a Adonai. Su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Adonai como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino un cuarto. Ya no tenemos el templo para hacer este tipo de ofrendas. Sin embargo, encontramos en el libro de Jeremías que el pueblo de Israel se pervertió de tal manera que este tipo de ofrendas, o por lo menos unas ofrendas muy parecidas, que era con harina, con aceite, inclusive hasta con pasas y con vino, que son unas tortas que se hacen y se ofrecían para la reina del cielo. Imagínate, o sea que voy a decirlo así como suena, me disculpan si suena fuerte, el invento de la Virgen María y como reina del cielo no es un invento de la religión actual tradicional, sino que venía de unas costumbres paganas babilónicas. Ella es la misma Istar, en fin, es la misma Semiramis, o sea, estamos hablando de unas connotaciones muy fuertes en cuanto a lo que representa esta deidad, mal llamada deidad. Digamos, no comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Ese es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Desde el día después del día de Shabbat, esto es, desde el día que ofrecieron el homer de la ofrenda mecida, contarán 7 días, 7 Shabbatot completos. Hasta el siguiente día del séptimo Shabbat contaréis 50 días. Y entonces prepararán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Tenemos que las ofrendas que tienen que ver con animales solamente en el templo, pero esta que es la del Homer, esta que la que nos está hablando es del Homer y nos dice cuando se trae el Homer, qué pasa con el desierto. Esta que es lo que también se ha entendido en español como las gavillas. Algunas iglesias tienen, cristianas, se trae la ofrenda de la gavilla, pero no tienen el concepto de a qué se refiere exactamente. Entonces, este texto nos está hablando de las gavillas, del Homer, del conteo del Homer. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, esto en particular, esta cuenta del Homer en particular, esta medida del Homer en particular, dice, es un decreto permanente por todas sus generaciones. Y aquí nos da un dato bien importante que nos dice, no importa dónde vivan, no importa dónde vivan. Es decir, está diciendo, ustedes pueden estar en Israel o pueden estar en cualquier parte del mundo. La cuenta del Homer se hace siempre y estamos justamente ahora en la cuenta del Homer. Y dice cuánto tiempo es. Dice, desde el día después de Shabbat, o sea, cuando ya pasamos Pesach, después de Shabbat, se contarán 7 Shabbatot completos, es decir, de Shabbat en Shabbat 1, de Shabbat en Shabbat 2, 7. ¿Cuánto nos da 7 veces 7? Pues 49. Al día siguiente, que es el día 50, dice, contaréis 50 días. Entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Esa ofrenda nueva que se presenta a Adonai, que
¿De cuál era? ¿Era de trigo o era de cebada? De trigo. Es la ofrenda de trigo, exactamente. Ese día 50 es lo que se ha llamado el Pentecostés, que viene de la palabra 50 días. Pero en hebreo, el Eterno lo tiene muy claro y son los Shabbatot. No, perdón, los Shabbatot es los que se viene contando 777. Y la fiesta después en esos 50 días, después de los 49 días, al siguiente día se llama Shavuot. Shavuot, o en español, Pentecostés. Que hay algo muy importante con respecto a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y las personas piensan que cuando Yeshua eh, resucita, y está luego con sus talmidim, con sus seguidores, con los apóstoles, y luego se va. La gente dice que piensa, si no tienen este contexto de esta lectura, se imaginan que los talmidim, que los apóstoles estaban en una casa, un lugar alto, pero no hay un lugar alto que pueda albergar tanta gente. Y en Israel, y menos en ese tiempo, pues obviamente, estaban era en el templo, en un lugar donde se utilizaba para orar, se llama el lugar alto, el lugar de oración del templo, y ellos estaban allí, y la gente se imagina que no, no, es que se fueron como aburriendo, empezaron 500 orando, y el día que llegó el Ruach HaKodesh a darles lenguas nuevas, idiomas nuevos, solamente habían 120, y la gente se imagina, no, es que se cansaron de esperar porque no sabían cuál era el día designado, pero según esto, ¿sabemos el día designado o no lo sabemos? Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Y es el día 50 de la cuenta de él. Homer. Descontamos 49 días y al día siguiente es ese Pentecostés. Entonces, cuando dicen, no, se fueron porque no sabían, sí sabían, sí sabían. Entonces, en ese orden de ideas, desde que Yeshua es levantado, asciende nuevamente a los Shamaim, a los cielos, hasta Shavuot, hasta Pentecostés, ¿cuántos días pasaron? Una semana. Totalmente cierto. Así es. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos esto? Porque Yeshua muere para Pesaj, resucita, y cuando él resucita ya se empieza a hacer la cuenta del Homer. El cuenta del Homer se hace en el Shabbat, el siguiente Shabbat. Se empieza a hacer la cuenta del Homer. Ujú. Y ahí se empieza a hacer la cuenta del Homer, exactamente. Él muere un miércoles en la tarde, entonces a jueves, a viernes, a sábado, terminando la Abdalá de Shabbat, él resucita, y ese día después de ese Shabbat, por eso es que él es la primicia, o sea, ahí es donde se empieza a contar, se empieza el conteo del Homer. Y de ahí hasta Pentecostés, hasta Shavuot, hay 50 días, que es exactamente el mismo tiempo que hay desde la salida de Egipto, desde el primer Pesaj, se cuentan, llegan al mar de Juncos o mar Rojo, hacen la inmersión, que es pasando, pues cierto, cuando pasan allí, dice que todos hicieron inmersión allí en el sentido pues de simbólico de pasar por el agua, y 50 días después es la entrega de la Torah. Entonces, mira que de eso estamos hablando de esta ketubá de bodas, estamos hablando de la Torah, estamos hablando de Yeshua, estamos hablando del Ruach HaKodesh, o sea, todo tiene una razón clarísima. Entonces, podemos saber que esta es una celebración que el Eterno dijo, se va a hacer en todas partes, en todo lugar, no tiene nada que ver con el templo, no tiene nada que, no, es una celebración que se hace en todo lugar. Continuamos con la lectura. Ok, sigamos. Traerán pan de sus casas para mecerlo, 2 panes hechos de un galón de harina fina, horneado con levadura,
como primeros frutos para Adonai. Junto con el pan presentarán 7 ovejas sin defecto de un año, un novillo y 2 carneros. Esos serán ofrenda de ascensión para Elohim, con su ofrenda de grano y libación, ofrenda hecha por fuego como ofrenda fragante para Adonai. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y 2 carneros de un año como sacrificio de ofrenda de shalom. El Cohen los mecerá con el pan de los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Adonai, con los 2 corderos. Esto será Kadosh de Adonai para el Cohen. En el mismo día traerán convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recogerán hasta las esquinas de su campo y no recogerán las espigas de su grano dejadas por los recogedores. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai, su Adonai. En No, comerán pan, grano seco o grano fresco, hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Siguiente. Aliyah 5. Vaikra capítulo 23, versículo 23 al 32. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio. Una convocación Kadosh anunciada con toque de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Me perdí. Y habló Adonai a Moshe diciendo, el 10º día de este séptimo mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Entonces, el séptimo mes, ¿cuál mes es? Tisri. 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 Entonces, el primer día de Tisri, ¿qué es? Es el día de tocar el shofar. Hay un toque donde todas las 24 horas de ese día de Tisri se escucha el sonido del shofar. Esto es un mandato de él. ¿Por qué sabemos que esto es un mandato? Porque recordemos que al principio dijimos, la palabra emor, que es dile, es un imperativo segunda persona masculino singular. Es un imperativo, es una orden. Y cada vez que inicia una orden, vemos que en esta parasha todo el tiempo está diciéndole el Eterno a Moshe. Emor, 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 emor. Dile, 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 dile. Es una orden todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos el séptimo mes es más o menos allá a mediados de septiembre y empiezan las fiestas de otoño. Exactamente. Mediados de septiembre, fiestas de otoño, mes de Tisri, mes en el que podemos entender que es el tiempo del nacimiento de Yeshua. Eso será para un tema posterior, uno de estos días lo miramos, por Biblia, por Torah, por Tanakh, por Brihadasha, podemos comprobar la aseveración que acabo de hacer. Ese primer día, porque es importante que ese séptimo mes inicia con el toque de shofar. O sea que estamos hablando que este día, ¿cómo se llama en hebreo? Yom, ¿qué? Teruah. Yom Teruah, donde estamos escuchando, porque está escrito que Yeshua vendrá y lo veremos al, al final al tocar de la final trompeta. O sea que John Teruel nos está hablando de la venida de Yeshua. Yeshua dijo, ustedes miran los tiempos y ustedes miran el cielo y ustedes dicen, hará calor. Y dijo, ustedes conocen los tiempos. Asimismo, ustedes tienen que reconocer más o menos para cuándo será su venida. El día y la hora nadie la sabe, pero sabemos por palabra que Yeshua va a venir en el mes séptimo, entre Yom Teruah y Shemini Aseret o Simchat Torah, que es el día octavo, es el día después, el día siguiente de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas. Sigamos entonces.
Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Aquí también nos dice algo bien importante, y es que nos queda clarísimo qué día es Yom Kippur, el día de la expiación. Uno dice, Yom Kippur, ¿para qué? ¿Para qué expiar? Ya Yeshua lo hizo, no tenemos que hacer nada más. ¿Por qué tengo que tener un día para pedir perdón cuando yo puedo pedir perdón todos los días? Pues bien, usted y yo pedimos perdón todos los días, nos arrepentimos todos los días, hacemos teshuvah todos los días, estamos haciendo em, todo el tiempo, estamos tratando de rectificar, pero hay un día designado, porque el mismo Eterno lo leímos ahorita. Estas son mis convocaciones designadas por recordatorio para siempre, donde quiera que estén. Entonces, si Él dice y nos da una fecha exacta y dice, y son mis fiestas designadas, Él nos pone a nosotros cita, nos dice, la cita que ustedes tienen conmigo son tal día a tal hora. El presidente de tu país te dice, tienes conmigo una cita tal día a tal hora. Todos los años que yo sea presidente, tú vas a ir a mi cita tal día a tal hora. Tú vas a ir, tú vas a ir, ¿cómo no voy a ir? El Eterno dice, estas son mis citas designadas siempre, por generación en generación. Entonces, nosotros ya tenemos unas citas con Él. Y nos dice los días. Entonces, el día 10 de Tisri, que es el mes séptimo, es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos, esto es ayuno, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai Yod Hei Bajei. En Yom Kippur nos arrepentimos de todo lo que nos acordemos y hasta de lo que no nos acordamos, de todo. Pero es que yo todos los días me arrepiento, sí. Pero si el Eterno dice que existe Yom Kippur, que existe un día en el que Él va a expiar de manera muy particular, entonces ese día hay que respetarlo. Yeshua ya pagó por mí. Entonces no te vuelvas a arrepentir de nada. Si Yeshua ya pagó por ti, entonces no tenemos que pedir perdón, no nos tenemos que arrepentir, no tenemos que aceptar a Yeshua como nada, porque si Yeshua ya lo hizo todo, no. Él pagó para que el decreto que pesaba sobre nosotros, la sentencia de muerte, porque éramos reos de muerte y estábamos en las manos de Hasatán, en el reino de las tinieblas. Él pagó para que ya no fuera así, pero nosotros tenemos que hacer arrepentimiento, tenemos que hacer teshuvah, tenemos que rectificar, porque si no, entonces, si es así, pues entonces apaga y vámonos. Ya no hay nada más que leer. Si Yeshua abolió absolutamente todo, no, Yeshua no vino a abolir nada. Él mismo lo dijo, yo no he venido para abolir la Torah, vine para cumplirla, para cumplirla. Y si él dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Si él dice, estas son mis convocaciones, son sus convocaciones. Vamos a continuar la lectura. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Cualquiera que se niegue a sí mismo ayuno en ese día será cortado. Cualquiera que no se niegue a sí mismo ayuno en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo, es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del noveno día del mes hasta el siguiente anochecer. Vemos entonces, por si nos quedaba alguna duda de que ya había dicho Emor, que es dile y esta es una orden, para que si nos quedaba alguna, ay, pero ¿será que de pronto Yom Kippur hay que guardarlo? Pues dice él, es un decreto permanente por todas sus generaciones. ¿Y dónde se guarda Yom Kippur? Dice ahí, no importa dónde habiten, o sea que se guarda en todas partes. Sigamos, Aliyah 6, Baikra, capítulo 23, versículo 33 al 44. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot.
por 7 días para el nombre de Adonai. En el primer día habrá convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En el octavo día tendrán convocación Kadosh y traigan la ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. O sea que nosotros estamos viendo que el Eterno nos está diciendo es que en el mes séptimo, en Tisri, que empieza con trompetas, anunciando que posiblemente llegue Yeshua, nos está diciendo, no solamente es que en uno de esos momentos puede llegar Yeshua, sino que también dice, aquí hay otra fiesta muy importante. Entonces empezamos primer día de Tisri, de escuchando el shofar. Luego a los 10 días tenemos Yom Kippur. Y luego, después de eso, 5 días después de Yom Kippur, es decir, el día 15 de Tisri, empieza la fiesta de Sukkot. Nos lo han traducido al español como las cabañas. ¿Por cuánto tiempo la fiesta de Sukkot? 7 días. Y el Eterno dice, es un tiempo para que nosotros hagamos unas ofrendas, comidas, esa comida que se hace por fuego, es una comida que nosotros mismos la consumimos. No es que, no es que usted va a hacer una comida y que no se la va a comer, no, es una ofrenda hecha por fuego, es algo así como comida a la plancha, a la brasa o algo así, para Adonai. Y ese día, y ese primer día es un Shabbat, es un día apartado, es una convocación muy especial. ¿Qué nos recuerda Sukkot? Esas cabañas. Sukkot nos recuerda cuando nuestro padre Jacob salió de la casa de su suegro Labán con su esposa, sus hijos y llegó a Sukkot a establecerse a un lugar allí en tiendas, porque Sukkot es establecerse como en tiendas de campaña, algo así. Y resulta que Sukkot es el tiempo en el que nace Yeshua. Por eso cuando Joseph y Miriam, que ya, o sea, José y María, que iban a ser empadronados, iban a ser censados, llegan a Betlehem, a Belén, entonces no encuentran, todo estaba lleno y uno dice, pero qué fiesta había, que todo estaba lleno. Claro, estaban en una celebración importante, Sukkot. Había fiesta, la gente estaba allí, todo estaba totalmente lleno. Aparte de eso, que tenían que ir a hacerse censar, no habían hoteles disponibles. ¿En dónde nace Yeshua? Pues ellos le dicen a una persona, a un habitante allí, mira, dice Joseph, mi esposa va a tener un bebé, yo necesito un lugar donde es quedarme con ella. ¿Y qué lugar le entregan? Una suca. Yeshua no nació en un pesebre con animales en medio del estiércol porque se habría profanado. Sería un nacimiento que se habría profanado. Él no nació en medio de animales y del estiércol de los animales, no, él nació en una azúcar. Por eso era un lugar que te podía habitar. ¿Por qué? Porque el azúcar es para que uno esté allí el mayor tiempo posible, para que uno consuma los alimentos allá, o sea, esto es una cosa maravillosa cuando podemos entender. Es decir, que cuando llega el día 15 del mes de Tisri, nosotros sabemos, en un día como hoy, Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo, vino a la tierra en un día como hoy, ese primer día, uno puede decir inequívocamente en un día como hoy, el eterno Yahweh Bajei cumplió su promesa cuando dijo, he aquí yo mismo que hablo, habitaré en medio de ustedes y la Virgen concebirá. Bendito sea el nombre del Eterno. Es que eso es lo lindo de conocer las fiestas. Baruch Hashem, sigamos. Estos son los tiempos designados de Adonai, que proclamarán como convocaciones Kedoshim y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai, una ofrenda de ascensión, una ofrenda de grano, una ofrenda de sacrificio y de libación, cada una en su día. Aparte de los Shabbatot de Adonai, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes dan a Adonai.
Por eso nuestros hermanos Yehudí nos han legado una costumbre muy bonita que viene acá de la palabra y es en Sukkot darnos regalos. ¿Cuántos? Pues todos los días. Cada día puede ser un regalo. ¿Sabe que cuando usted y yo cumplimos con estos misbot de Moedín, estas ordenanzas, o estos mandatos, estos mandamientos de estas fiestas, con nuestros hijos, con nuestras familias, nuestros hijos entienden y les queda muy claro por qué no celebrar Navidad. De hecho, ni siquiera habría que explicárselo. Si al hijo le queda claro que en Shavuot, que en Sukkot, perdón, Yeshua nació, y celebramos Sukkot y hacemos una sukkah y la decoramos hermosa y hacemos muchas actividades en la sukkah con nuestros hijos, con nuestra familia y damos regalos y celebramos todas las Moedim que el Eterno dice que debemos de celebrar en sus fechas asignadas, pues nuestros hijos van a entender que hay cosas que no necesitan celebrar. Continuamos con la lectura. Pero en el día 15 del séptimo mes, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la fiesta de Adonai por 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo día será de descanso completo. En el primer día llevarán los frutos escogidos, limón, frondas de palma, ramas, especias y sauces de río, y celebrarán en la presencia de Adonai su Elohim por 7 días. Lo observarán como una fiesta de Adonai 7 días al año, es un decreto permanente. Generación en generación, guárdenla en el séptimo mes. Esta es la razón por la cual en Sukkot presentamos estas 4 especies. ¿Cierto? Presentamos esas 4 especies porque ellas representan todos los frutos que podemos recoger. Ellas representan toda la bendición que hemos tenido delante del Eterno. Entonces, uno tiene que comprarse un etrog, que vendría a ser en este caso el limón. Pues sí, no. Si usted tiene como tener un etrog, pues bien, pero si no tiene con qué tener un etrog, pues una fruta que sea ácida. Entonces, está el limón o el etrojo, la fruta ácida, están las frondas de palma, las ramas espesas y los sauces del río. Y con esas 4 especies, nosotros vamos a recordar que nosotros tenemos la bendición de Elohim. No es necesario que usted mande a traer de Israel y que le traigan no sé qué y usted dejar de comer en su casa por comprar, pues no es necesario. ¿Cierto? Si usted lo puede hacer, hágalo, maravilloso, 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 pero no lo puede hacer tranquilamente. Tome esas especies allí en el lugar en el que usted está. Cuando usted decore su zucca, póngalas allí y usted va a recordar, porque tengo la bendición de Adonai Baruch Hashem. ¿Y qué dice que esto se hará como? De generación en generación. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. 7 días de fiesta, así que nos vamos preparando para Sukkot. Claro que primero vamos a preparar para Shavuot, pero igual luego nos preparamos también para Sukkot. El tiempo corre rápido, sigamos. Vivirán en Sucot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una Sucam, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Misraim. Yo soy Adonai su Elohim. Así que Moshe anunció a los hijos de Israel los tiempos designados de Adonai. Aliyah 7, Vaikra capítulo 24, versículo 1 al 23. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Dile a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz, para mantener lámparas encendidas siempre, fuera de la cortina del Mishkan del testimonio. Aarón se ocupará que la luz esté ardiendo siempre desde el anochecer hasta la mañana delante de Adonai. Este será un decreto permanente por todas sus generaciones. Él siempre mantendrá en orden las lámparas sobre la menorá pura delante de Adonai. Aquí hay una especificación que podemos mirar el día de hoy muy claramente y es las personas que son los pastores, los roé, los moré, tienen una obligación muy especial de hacer que la luz esté encendida delante del pueblo. Ellos tienen, por eso el que anhela servirle al Eterno, muy buena cosa anhela, pero entre más anhelo, entre más le da al Eterno, más obligaciones tiene. No es lo mismo el que es una ovejita rasa
al que está pastoreando. El que está pastoreando tiene la obligación de que su luz esté siempre, siempre ardiendo delante del Eterno y delante del pueblo. Es una obligación. No, pero es que yo no quisiera, no, le toca orar más. Yo no digo que una ovejita raza no ore mucho, puede orar mucho, pero la obligación primordial es de aquellos que están en eminencia. Todos debemos orar, porque todos tenemos que comunicarnos con el Eterno, pero al que el Eterno escogió para grandes cosas, tiene que hacer grandes sacrificios en su vida y entregarse de una manera muy especial. Continuemos. Tomarás harina fina y la usarás para hornear 12 hogazas, 1 galón por hogaza. Agrégalas en dos hileras. Arréglalas en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa pura delante de Adonai. Pon incienso y sal con cada hilera para que sea una ofrenda hecha por fuego a Adonai sobre el pan y como recordatorio de él. Regularmente todos los Shabbatot él los arreglará delante de Adonai. Ellos son de los hijos de Israel como pacto para siempre. Entonces, de Shabbat en Shabbat tenemos pan, tenemos la sal, bendito sea el Eterno, e inclusive ahora también ponemos miel porque recordamos que Yeshua es la Torá viviente y la miel representa la dulzura de la Torá, porque escrito está que tus palabras me son más dulces que la miel y la miel que es destila del panal. Continuemos. Pertenecerán a Aarón y sus hijos, y ellos las comerán en un lugar Kadosh, porque para él lo son, de las ofrendas para Adonai hechas por fuego, especialmente Kedoshim. Ese es un estatuto permanente. Había un hombre que era el hijo de una mujer de Israel y un padre de Misrayimí. Él salió de entre los hijos de Israel, y este hijo de la mujer de Israel tuvo una pelea en el campamento con un hombre de Israel. En el curso de la cual el hijo de la mujer de Israel pronunció el nombre Yud He Vav He en una maldición. Así que lo trajeron a Moshe. El nombre de su madre era Shlomit, la hija de Bidri, de la tribu de Dan. Ellos lo pusieron bajo guardia hasta que Adonai les dijera qué hacer. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Lleva al hombre que maldijo fuera del campamento, haz que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y que la congregación completa de los hijos de Israel lo apedree. Venimos hablando de unas fiestas y de un momento a otro nos encontramos una historia que dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo muy particular, pero hay muchas cosas, pero voy a hacer alusión a una muy particular. Siempre vamos a encontrar detractores. Siempre vamos a encontrar personas que cuando uno está diciendo el Eterno dice en su palabra esto, esto, esto y esto, no falta quien tome el nombre de Adonai, Yod Heh Vav Heh, y lo maldiga. No falta quien diga que eso que se está haciendo, eso es una bobada, es no sé qué, en fin, cosas que no son. Esas palabras que esas personas pronuncian, los ponen a ellos mismos, los ponen a ellos mismos bajo maldición. Entonces, cuando a nosotros como israelitas mesiánicos alguien nos dice, ustedes por qué hacen esas fiestas, eso, y dicen cosas que yo no quiero pues decir ahora, ni voy a decir ni ahora ni después, y dicen cosas inapropiadas, esas personas, por los mismos dichos de su boca, se enredaron y maldijeron el nombre de Adonai. Sigamos. Entonces dile a los hijos de Israel: cualquiera que maldiga a su Elohim cargará con las consecuencias de su pecado, y cualquiera que blasfeme el nombre de Adonai será puesto a muerte. La congregación completa lo apedrará. El prosélito, como el ciudadano, será puesto a muerte si él blasfema el nombre. Cualquiera que golpee a otra persona o lo mate será puesto a muerte. Entonces el Eterno es muy claro. Si nosotros, pues uno no pone bajo muerte a nadie, pero el Eterno sí pone y dice, esa consecuencia de su pecado, usted va a cargar con eso. ¿Qué es eso de blasfeme el nombre de Adonai? El Eterno
viene a través de Moshe hablándole al pueblo y diciéndole, estas son las convocaciones, estas son las convocaciones, estas son las convocaciones. Y hay una persona que se pone en contra de las convocaciones del Eterno. Esa persona está blasfemando el nombre del Eterno. Porque si una persona, si uno está diciendo, el Eterno dice, esto se hará de manera perpetua por todas sus generaciones, y la persona dice, no, eso no es así. Acaba de blasfemar el nombre de Adonai, de Jehová. Porque ¿acaso sabe el hombre más que Elohim, más que el Eterno? El Eterno dice, lo harán por siempre. Y él dice, no, no, no es así, no. Bendito sea el Padre, que el Padre nos guarde. Sigamos. Cualquiera que golpee a un animal y lo mate hará restitución, vida por vida. Si alguien daña a su prójimo, lo que él hizo se le hará a él, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño que ha causado a la otra persona será hecho a él de regreso. Aquel que mate un animal hará restitución, pero aquel que mate a otra persona será puesto a muerte. Las personas piensan que esto de ojo por ojo y diente por diente es como una venganza y no lo es. Para mí, el asunto como abogada es claro, porque estamos hablando es de la indemnización que uno tiene que darle al otro. La indemnización es proporcional, proporcional. No es lo mismo que una persona en una pelea, por decir algo, poner un ejemplo, le causa una rotura a otra persona, es decir, se fractura un brazo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que a esa persona que le causó una fractura al otro, se le cobre, tenga que pagar una indemnización como si lo hubiese matado. No, no, la persona dice, no, momento, yo no quería hacer esto fue un accidente. No quise, vamos a suponer, ¿cierto? Personas que sí querían hacerlo, pero son cosas diferentes. Entonces, es la indemnización, lo que habla aquí de ojo por ojo, diente por diente y rotura por rotura, es una indemnización, tiene que ser proporcional al daño causado. Y pone, y de hecho aquí lo explica, dice, si usted mata a un animal vecino, usted va a restituir. ¿Sí ves? Está hablando de uno tiene que dar algo proporcional a. No es que se va a dar menos ni se va a dar más. Una persona le mata a otra persona queriendo o sin querer, eso es un asunto distinto. Vamos a suponer una gallina y la otra persona le dice, no, mira, pero esa gallina para mí tiene el equivalente a un toro. El valor es muy distinto, el precio es muy distinto. Págame como si fuera un toro. Entonces lo que está diciendo es el equivalente y por eso acá el Eterno nos da el ejemplo de que es ojo por ojo, que es diente por diente y que es rotura por rotura. Dice si mata a un animal, hace restitución de un animal. Si mata a una persona, pues será puesto a muerte. Entonces no es venganza, es restitución, es en la proporción en que hizo el daño, en esa proporción se debe de restituir. Aplicarás la misma regla de juicio al prosélito como el ciudadano, porque yo soy Adonai tu Elohim. Así que Moshe habló a los hijos de Israel, y ellos llevaron al hombre que había maldecido fuera del campamento, y lo apedrearon de muerte. Así los hijos de Israel hicieron como Adonai había dicho a Moshe. Entonces, acabamos de leer de que el padre dice que si una persona mata a otra persona es puesta a muerte, ¿cierto? Ahí está, verso 21. Verso 23 dice, se pone a muerte una persona que maldiga a Adonai, a Jehová. Es decir, que merece la muerte quien mata y, intencionalmente, porque para el que no tuvo intención, existían las ciudades de refugio, en fin, es otro tema. Pero el homicida, el que es intencionalmente homicida y el que con su boca maldice al Eterno, a su palabra, a él, ambos son igualmente homicidas. Bendito sea el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer entonces la braja por la Torá, dándole gracias al Eterno, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Haz la braja en hebreo, por favor, yo la hago en español. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam, asher baha banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai,
Noten HaTorah. Bendito eres tú, Jehová Jai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Jehová Jai, dador de la Torah, dador de la Kadosh Torah. Shalom, shalom, amados del Eterno, y hasta la próxima semana con la siguiente parasha número 32. Shalom, Shalom. Alejen.